del informe, en este caso, del tema del cual trata el informe, ¿no es cierto? Un poco de la búsqueda bibliográfica, en la cual ustedes van a hacer una lectura, un análisis, y posteriormente ese análisis, las ideas de ese análisis, lo van a llevar a plasmarlo dentro de su introducción, pero lógicamente esto tiene que ser una redacción propia, ¿no es cierto? Tiene que ser producto de su análisis, su entendimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, básicamente, cuando uno les manda a consultar, ¡pac! Rincón del Vago, lo primero que encuentro, gracias, pego, listo. 50 hojas y al final no leí nada, ¿no es cierto? Y la idea no es esa. La idea dentro de un proceso investigativo, dentro de un proceso de búsqueda bibliográfica, es comprender los conceptos, ¿no es cierto? Y por último, si no los comprendo, para eso está acá el docente y que me explique, ¿no es cierto? Que me explique, que me diga, va, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Que no entiendo esta parte, me puede ayudar. Entonces, eso es lo que buscamos con esta parte primera introductoria, que no debe tener que debe tener como mínimo 400 palabras, tampoco se excedan 400 palabras, ya les va a generar a ustedes bastante, es un esfuerzo considerable, pero créanme que a ustedes les va a ayudar mucho. Y en especial ustedes que están haciendo sus tesis, ¿no? La mayor parte de ustedes están haciendo sus tesis, les va a ayudar el momento de hacer redacción, de poder analizar documentos y demás. Este acápite de introducción va a tener un puntaje de, valga la redundancia, 1.5 puntos, y posteriormente materiales y métodos. Esto también es implícito dentro de cualquier informe, va a tener un punto donde ustedes van a tener que detallar los procesos realizados dentro de cada una de las actividades, van a tener un punto, van a tener resultados y discusión, en lo cual los resultados ustedes los van a plantear en función de tablas, gráficos, textos y demás, y en la discusión ustedes pueden argumentar con otras fuentes bibliográficas. Van a tener conclusiones, un punto, recomendaciones 0.5 puntos y la bibliografía que ustedes van a ocupar, que debe estar expuesto. Bueno, no solo la bibliografía, sino también las referencias dentro del cuerpo del texto en las normas APA séptima edición, que son las normas establecidas por la universidad para su manejo. Eso tiene un valor de un puntito, ¿no? Ahora, la bibliografía lógicamente tiene que ser de información verídica, por lo cual se aceptan lo que son publicaciones científicas, artículos científicos, ponencias, tesis de grado, tesis de posgrado y pregrado, así como cualquier informe técnico de instituciones oficiales. No bajen información de Wikipedia, no bajen información de otras fuentes que no son contrastadas. Ahora, lógicamente, todos estos trabajos tienen que ser subidos al URCO, ¿no? Entonces, aquí está el formato. En cuanto a las consultas, tiene un formato diferente, tarea número, van a poner el tema, un puntito, miren, aquí les regalo más por menos, van a hacer un resumen, un puntito, van a hacer el desarrollo, que va a ser propiamente ya todo el cuerpo de la investigación bibliográfica, que van a tener 5 puntos, miren, acá igual, este proceso va a ser un proceso propio, si bien van a hacer consultas, van a poner acá el análisis de lo que ustedes entienden, ¿no es cierto? A menos, lógicamente, que... Disculpe, no se está proyectando lo que usted nos dice. Ajá. Ya, claro, discúlpeme. Estaba proyectando el otro, pues. Muchas gracias. Aquí está, ¿no? Es el formato igualito. Les decía, el tema, un puntito, resumen, un puntito, y aquí el desarrollo. Lo que les decía, acá ya van a poner ustedes todo lo que es su búsqueda bibliográfica, que de igual manera lo que se busca es que sea el desarrollo propio de ustedes, ¿no es cierto? Lo que ustedes entendieron de cada uno, de los conceptos que van analizando, generando su propia información teórica. Lógicamente, las copias textuales en este caso solo se van a aceptar cuando sean conceptos que son muy pero muy específicos, muy pero muy pequeños que no se los puede cambiar, o muy pero muy importantes que requieren, ¿no es cierto? Dígase una ley, un artículo de una ley yo no la puedo cambiar. Entonces, lógicamente tiene que ir tal cual. No está sujeto a interpretación. Entonces, en esos casos sí se acepta la parte de la copia textual, pero en cuestiones diferentes, por ejemplo, si yo le pregunto a usted qué es un parámetro de relieve, usted puede poner una parte conceptual en base al razonamiento, análisis y interpretación de la
búsqueda bibliográfica. De igual manera, tenemos unas conclusiones, 2 puntitos, que es lo más importante que usted obtuvo de su trabajo, la bibliografía, las mismas consideraciones que el trabajo del informe. Con eso tienen 10 puntitos, de igual manera, no se acepta plagio, todos estos documentos al URCOM. Lo que sí les voy a aclarar es que el formato de informe y el formato de consulta puede ser utilizado cualquiera de los dos en los trabajos grupales, porque puede ser que, lógicamente, hagamos un trabajo práctico en forma grupal y ustedes van a manejar ahí el formato de informe. Mientras que cuando yo, por ejemplo, haga una consulta, que puede ser una consulta grupal, ¿no es cierto? Cada uno tiene su parte, van a utilizar el formato de consulta. No sé si eso les queda claro, por favor. ¿Puedes repetir? Sí. Por favor. Lo que les decía es que el formato de informe y de consulta lo podemos utilizar tanto de forma individual como por el grupo, ¿sí? Porque puede ser que en un trabajo grupal hagamos una práctica con ustedes. Y lógicamente, como hacemos una práctica de forma grupal, ustedes presentan el informe de esa práctica, ¿ya? Utilizan el formato de informe, pero es un informe grupal. Pero también puede ser, ¿no es cierto?, que nosotros utilicemos una consulta, lo hagamos una consulta de manera grupal, cada uno toma una parte de la consulta, y el resultado final lo presentamos en el documento de formato de consulta. Eso es lo que les decía. Entonces, estos dos formatos los utilizamos tanto de forma individual como de forma grupal. No sé si ahora te queda claro. Sí, Inge, ¿puedes subirle estos formatos al chat, por favor? No, ya está en recursos de la... Ah, ya están recursos. Ah, ya listo. Ya están en el recurso. Muy bien. Inge, una pregunta. ¿Las consultas también iban a WordCom? ¿Sí, no? Todo. Uh-huh. Yeah. Salvo cuestiones específicas, salvo cuando yo les diga, no va a Urcum, todo va a Urcum. ¿Sí? Por ejemplo, una prueba no me vas a mandar al Urcum, pero todos estos datos que vamos a hacer consultas y demás, sí o sí van al Urcum. Porque, como les digo, lo importante aquí es determinar la originalidad. Les quiero apretar un poquito para que aprendan a redactar y demás. Al menos con ustedes, que son pocos, es más fácil todavía. Con los otros cursos va a ser tan complejo aplicar esto, pero bueno, toca, ¿no ven? ¿Dudas, preguntas adicionales con esto? ¿No? ¿Dudas, preguntas, por favor? Qué claro está eso. Muy bien. Aquí también vamos a tener un formato para guardar los documentos, o sea, para enviarle. Sí, claro que sí. Así que ya les voy a dar eso, ¿no? Ahorita, 10 en punto, primera hora, paso rapidito. ¿No ven? Ya estamos cansados, todos estamos cansados. Así que 5 minutitos de receso y volvemos justamente con lo que mencionaba la señorita Narváez, que es cómo vamos a presentar nuestros trabajos. ¿Listo? 5 trabajos justamente para eliminar cualquier duda. Vamos con los pasos. Primer pasito, lógicamente, vamos a realizar las actividades asignadas en el tiempo y en el formato asignado. El tiempo, ya hemos discutido esto, bastante claro, van a tener por lo menos una semana, salvo excepciones, ¿no? Posiblemente los días que, como les comentaba, tenga que asistir a consejo directivo, ustedes van a recibir un trabajo grupal, esas horas, ¿no es cierto? Y lógicamente esas van a tener que tener un resultado en el lapso de tiempo. Ahora siempre voy a ser coherente, no les voy a decir, Dan, investiguen la teoría de la relatividad en 2 horas que me voy. No, entonces siempre van a tener ese tiempo prudente, siempre va a evitarse siempre que ustedes vayan a tener complicaciones. Ahora, todas las actividades, todas, deben ser subidas en formato PDF, a menos que haya una indicación específica del profesor. En su caso, la mayor parte, si no el 100%, va a ser en PDF. ¿Por qué situación en PDF? Porque es más fácil para su profesor. Ustedes ya ven que es bastante complejo esto para el profesor de tantos cursos, tantos estudiantes, tanta revisión. Y el formato PDF es más liviano y en el sistema me permite abrir directamente sin tener que estar
descargando y demás, ¿no? Entonces, por eso les pido que siempre lo suban en PDF. Ahora, este PDF también lo pueden subir tranquilamente el mismo PDF al Urcum, ¿no? Es más, es el mismo el que van a tener que subir. Importante esto porque caso contrario no les voy a calificar, ¿no? Entonces ya les había comentado. Y no les cuesta nada tampoco transformarlo a PDF. La actividad tiene que ser subida al portafolio estudiantil, como les había mencionado acá o en la presentación anterior. Traten de que esta sea con un día de anticipación para que no tengan problemas con el sistema, que sorpresivamente se cayeron todas las antenas y no hay internet, ¿no? En función de eso mismo, hay que tomar en cuenta que no se van a cambiar las fechas asignadas para la recepción de los trabajos. Una vez que ustedes ya subieron todo esto, van a tener también que enviar, ¿no es cierto?, su documento hasta el Urcum para verificar la originalidad de este trabajo. Este paso se debe hacer hasta la fecha de recepción de la tarea en el portafolio. Es decir, si yo les pongo hasta el 30 de febrero, ustedes tienen que subir, ¿no es cierto?, sus documentos hasta el 30 de febrero. ¿Ya? No, si ustedes me suben el 31 de febrero, yo ya no les voy a calificar, ¿no es cierto? Si suben un día después al Urcum. O me dicen, profesor, no, yo sí le mandé al Urcum, pero me mandaron 2, 3 días después de la fecha, entonces no hay sentido, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se refiere. Si no se cumple con el envío al Urcum, simplemente su nota va a ser de 0. ¿Por qué? Porque no está garantizando la originalidad de su trabajo. Para enviarme al Urcum, ¿qué es lo que van a hacer? Que una vez que tengan su documento en formato PDF, van a irse a su correo institucional y van a enviar su documento a esta dirección, que dice, ¿no?, jlramirez.utn@analisis.urcum.com. Este es el correo. En el asunto solo deben poner el nombre de la actividad, nada más. No pongan Pepito Pérez, profesor tatatá, no. Solo el nombre de la actividad. Y dentro del cuerpo del mensaje no escriban ningún texto. Igual, como les digo, nada de querido profesor, ni de nada. Ni le envío esto, ni tengo una buena noche, nada. Dejan en blanco el texto y lo único que deben garantizar ustedes, hasta para que no se distraigan, es subir el documento en formato PDF. Ahora, el documento en PDF debe tener el nombre, ¿no es cierto? Un nombre específico, como ustedes ya saben. El nombre va a ser MICH, Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, _, tarea, _1, su apellido, _, la inicial de su segundo apellido. Nada más, por favor, verán. Si no cumplen con esto, ya saben, no les voy a calificar. Segundo apellido, Inge. Sí. Ah, ya. La inicial del segundo apellido. ¿Ya? Ahora, esto de aquí les he puesto en rojo, porque es lo único que va a cambiar, ¿no es cierto? Lo único que va a cambiar. Lo único que va a cambiar. Por ejemplo, si es un informe, aquí va a ser informe, _, el número del informe. Si es el primer informe, 1. Si es el segundo informe, 2. Si es una consulta, si es una tarea, va a decir aquí, tarea 1. Nada más. Y si es un trabajo grupal, vas a poner aquí trabajo grupal o TG, ¿no es cierto? TG, de trabajo grupal. Nada más. ¿Listo? ¿Se acabó? Nada más. Y por si acaso, aquí está, una nueva diapositiva. Así tiene que verse su correo. Dirección, asunto, el nombre de la actividad y su documento subido en PDF con el nombre, miren, que hemos conversado. Ahí sí, tranquilamente lo envían al Urcum y ustedes han ganado su nota. Eso es todo lo que tengo que decirles acerca de este tema. ¿Dudas, preguntas, por favor? Y en el caso de de utilizar el ArcGIS y tenemos que mandarle, no sé, el resultado, igual le transformamos en PDF y se me lo mide. Ya tienes todos los formatos. Es decir, a ver, un resultado de ArcGIS, ¿qué puede ser? Un mapa de suelos, por ejemplo. Pero lógicamente ese mapa de suelo es un insumo de tu informe. Entonces vas a poner, a ver, metodología
Se desarrolló un mapa de suelos, para lo cual se cargó primero la información de base, se hizo un corte, XXX. Resultados, mapa de suelo. Tabla de descripción de suelos, resultados, conclusiones, recomendaciones, etcétera, etcétera. Así que siempre vas a tener eso. Muy bien. Listo. No sé si tienen alguna otra duda, observación, por favor. No creo. Ya, muy bien. Si no hay dudas, preguntas acerca de esto, de las tareas, lo siguiente que vamos a mencionar antes de entrar en materia de clase es justamente los requisitos o los requerimientos para esta asignatura, ¿no? La pequeña encuesta, las primeras preguntas que les hice en la parte inicial de la clase iban enfocadas precisamente a eso, ¿no? A conocer si todos tenemos un computador, si todos tenemos acceso a internet. Dando gracias en este grupo, todos tienen un computador. Lo que no les pregunté, y eso ya es algo que tampoco les voy a preguntar, es la antigüedad, la capacidad, etcétera, etcétera. Con que pueda funcionar el ArcGIS, estamos al otro lado, ¿cierto? Porque ese es el software que nosotros vamos a manejar para análisis y diseño de, perdón, discúlpenme la clase, las cuestiones que me quedan, para manejo integral de cuencas hidrográficas, ¿cierto? Entonces vamos a manejar ese software, requerimos ya que lo tengan instalado. Las personas, ¿cuántas personas de acá no lo tienen instalado, por favor? Obviamente la mayoría lo va a tener por SIG, por teledetección, pero ¿hay alguien que no tenga instalado el software? Señor Vega. No. Yo no lo tengo instalado, me tocó desinstalarlo por unas cuestiones que tenía en la computadora. Ya, muy bien. Bueno, entonces como ustedes no lo tienen instalado, yo voy a subirles un enlace de OneDrive, ¿sí? A los recursos. Un enlace de OneDrive en una carpetita. Voy a ponerles a ustedes el instalador del ArcGIS y el manual para instalarlo, ¿sí? Entonces eso les voy a subir por un recurso del OneDrive. ¿Claro? Gracias, Inge. Ya, perfecto. Gracias, Inge. Entonces, con eso, para que lo hagan hoy en la tarde, la instalación, las personas que no lo tienen, y listo, ¿no? La versión que les voy a subir es la versión 10.8, nada más, ¿qué opinar? No, nada más. Y los que quieran actualizarlo, lo actualizan, ¿no? Pero si tienen el otro y les funciona bien, mejor dejen el que les funciona bien. Como les digo, la versión mucho no es que les va a influir en actividades o que no van a poder hacer lo mismo que hacen con el 10.8, no van a poder hacer con el 10.5, no, para nada. Entonces, ahí va a quedar para que lo actualicen las personas que lo requieran. Eso, nada más. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Caso contrario, continuamos con la clase. No. Bueno, listo. Voy a dejar de compartir la presentación entonces que estábamos observando. Uy. ¿Dónde está? Listo. Hemos dejado de presentar. A continuación, al ser ustedes un grupo chévere, voy a aprovecharme de su forma de ser chévere y voy a hacerles muchas preguntas. Y la primera pregunta, para todos, ¿no es cierto? Para todos, no se peleen en la participación nada más, es, ¿qué conocen ustedes como una cuenca hidrográfica? ¿Qué entienden ustedes por una cuenca hidrográfica? Por favor, voluntariamente, ¿quién quiere participar? No se peleen, como les dije. Cri. Ancali, por favor. Bueno, entonces una cuenca demográfica viene a ser lo que es delimitada, es por digámosle, por las curvas de nivel, ya que estas no respetan lo que es la división política que tenemos.
ya que estas se delimitan es por su zona, como se dice, y las que tengan, digamos, el caudal a la misma dirección. Ya, gracias, Ancali, pero son cuencas hidrográficas, ¿no? No Inge, podría ser, una cuenca hidrográfica sería un lugar, o sea, un pedazo o un predio en donde transitan vías fluviales de gran caudal, de bajo caudal o subterráneas. Ya, gracias, Alexei, disculpen. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Participen. Señorita Narváez, para volver a vernos, prenda la cámara. Ya sé que sí tiene, así que... ¿Le prendo la cámara? Sí, déjese ver. Así nos vemos todos. Señorita Narváez. Está apagado el micrófono. Ay, ¿sí se me escucha? Sí, no ve, si no prendía la cámara no sabía que estaba hablando apagado el micrófono, por eso es importante prender la Estaba cámara. hablando desde hace rato como loquita. Ya. Ah, bueno, Lo que yo considero como cuenca hidrográfica sería el estudio de los recursos hídricos que posee un territorio, ya sea, como dijo Alexei, superficiales o pueden también ser internos. Y ya. no ven que les di chance o los que participaron después ya tuvieron chance de entrar al Google. Ahí está. Voy a preguntar yo indistintamente. Señorita Zarzosa, por favor, ¿qué entiende usted por una cuenca hidrográfica? ¿Qué se le viene a la mente una cuenca hidrográfica? Bueno, para mí una Prenda cuenta la y... cámara, no ve. Apágale un... Ya. Para mí una cuenca hidrográfica sería las líneas superficiales que posee una tierra, entonces estas son las que se desembocan en un mismo sitio, ya sea un río o un lago. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, vamos viendo por ahí las cuencas hidrográficas. Señorita Anrade, por favor, puede encender su cámara. Muy bien. A usted le voy a hacer otra pregunta. Ya algunos de los compañeros ya consultaron en Google, imagino que usted también ya consultó en Google acerca de qué es una cuenca hidrográfica. Pero quiero preguntarle a usted, ¿por qué cree que es importante el estudio de las cuencas hidrográficas en la carrera de ingeniería forestal? ¿Por qué es importante para un ingeniero forestal estudiar cuencas hidrográficas? ¿Por qué cree usted? Ya. A ver, Inge, como se dice, la cuenca fluye, ¿no? Fluye, tiene una dirección. Entonces, como esta cuenca, al ser drenada, de aquí se beneficia, digamos, los bosques en un caso, porque estos absorben, digamos, el agua y dentro de este se encuentran lo que son los nutrientes, lo que esto nos permite que estos árboles vayan en crecimiento y nos permite, es como que evita que exista un daño a digamos, a los terrenos cercanos, como un ejemplo sería las inundaciones. De igual manera, aquí bueno, eso. Tranquila, es la percepción. Recuerden, en primera clase simplemente estamos un poco viendo los matices, ¿no? Los conocimientos que tenemos previos y posteriormente los vamos a ir perfeccionando, los vamos a ir comprendiendo un poquito más, ¿sí? ¿Quién me falta participar? Me falta Jocelyn, por favor, Jocelyn. ¿Ya dije? Sí, te escucho, no te veo. Sí. Perdóname, Jocelyn, tal vez tienes otro dispositivo prendido. Gracias, ahora sí. La misma pregunta que le hice a Gaby. ¿Por qué crees que es importante estudiar cuencas hidrográficas para un ingeniero forestal? Considero que es importante, puesto que uno de los principales
elementos o sustancias que necesitan los árboles, pues es el agua. Entonces, al momento de hacer una plantación o de querer manejar un uso, es importante considerar los cursos de aguas que están cerca para poder aprovecharlos o en su contra también poder evitar algún tipo de inundación en este sistema que estamos manejando. Muy bien, muchísimas gracias, Jocelyn. Muy bien, hemos escuchado, ¿no es cierto?, las opiniones de varios de los compañeros, aquellos que no quisieron participar, ya les va a tocar, así que no se preocupen. Vamos a hacer una pequeña presentación justamente de estos conceptos básicos de lo que nosotros conocemos como cuencas hidrográficas. Sí, déjenme mientras lo puedo cargar al Teams. ¿Me confirman si lo pueden observar ya? Confirmadísimo, Inge. Sí, Inge, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, en esta primera parte, tal cual como nosotros lo observamos dentro de nuestro sílabo, vamos a ver un poco de los conceptos básicos acerca de lo que es una cuenca hidrográfica. Lógicamente, tenemos que conversar todos, manejar todos el mismo lenguaje y concebir todos lo que es una cuenca hidrográfica. Dentro de este primer capítulo de concepción de la cuenca hidrográfica vamos a ver el concepto de la cuenca hidrográfica, definición de cuencas, historia del manejo de las cuencas, experiencias de las cuencas y básicamente cómo hacer el manejo de cuencas hidrográficas, para resumirlo un poquito. ¿Listo? El objetivo de la clase es básicamente que ustedes en esta primera introducción a la asignatura comprendan los conceptos básicos de una cuenca hidrográfica. Va a haber unos más, unos menos, otros que los vamos a complementar con el trabajo que siempre vamos a realizar, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio con esto. Primero, voy a darles un concepto holístico, es decir, un concepto integrador. El concepto que después de manejar los conceptos un poco más puntuales debemos manejar ya para realizar todo lo que es el manejo de la cuenca hidrográfica. Y este concepto nos dice que una cuenca hidrográfica son unidades físicas que sirven como marco práctico y objetivo para la planificación, gestión y desarrollo sustentable de los territorios. Como les digo, es un concepto integrador, ¿no es cierto? Es un concepto integrador. Primero que nada, debemos saber que las cuencas hidrográficas son unidades físicas, unidades territoriales, ¿sí? Primer punto, que lógicamente al ser espacios físicos modificables, tienen que ser manejados de forma adecuada. Adicionalmente, nos dice que sirven como marco práctico y objetivo para la planificación, gestión y desarrollo sustentable de sus territorios. ¿Por qué? Es un marco práctico objetivo para la planificación. Una cuenca hidrográfica, tal cual como mencionaba Ancali, no conoce de límites políticos. Los límites políticos los hemos puesto nosotros, ¿no es cierto? En función de qué, de intereses, ¿no es cierto?, de recursos, de una distribución cultural, etcétera, etcétera, nosotros hemos marcado algunos límites políticos, administrativos. Las cuencas hidrográficas no conocen de estos límites políticos administrativos y es así que por eso son tan importantes para el manejo de los recursos. Se comportan de forma natural. La naturaleza es equilibrio y como tal las cuencas son equilibrio. Si nosotros manejamos los territorios no con ese concepto más de territorialidad político-administrativo, sino más bien como un concepto ambiental, como una unidad de planificación, cuenca hidrográfica en este caso, nosotros podremos alcanzar realmente un manejo adecuado de los recursos. ¿Por qué? Porque no es que el problema ambiental, el problema hídrico, el problema edáfico se detiene justo por donde pasa un límite, ¿verdad? Sino que lo que nosotros hacemos en una parte afecta de igual manera a otra parte, que posiblemente ni siquiera sabe las actividades que se están haciendo en otro territorio, ¿ya? Pero por eso hay que manejar la cuenca en su integralidad
hay que utilizar este concepto de cuenca hidrográfica como marco de referencia para el manejo de los recursos. Ese es entonces el primer concepto que, como les digo, es el concepto holístico, ¿no es cierto? El concepto holístico. Uy. Vean qué alaja esta cosa que ha habido aquí dentro del Teams. No sabía que podía aparecer en la presentación. Ya. Listo. Ahora, vamos a, una vez que ya comprendimos lo que es el concepto holístico, que va a ser el concepto final al cual nosotros queremos llegar, vamos a hablar de las definiciones espaciales. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una idea abstracta, concreta, de qué es una cuenca hidrográfica. En ese contexto yo les he puesto acá dos conceptos. Disculpen, en estas primeras diapositivas va a haber mucho texto, no porque voy a leerles, sino porque lógicamente quiero que los conceptos les quede a ustedes por ahí, ¿no? Después ya no hay textos tan amplios dentro de las diapositivas. Simplemente, como son conceptos, vamos a plantearnos nosotros la parte de nuestras diapositivas así con tanto texto. Como les decía, les he puesto dos conceptos, el uno que es una concepción superficial y el otro que es una concepción desde el punto de vista de volumen. La que más nosotros vamos a ocupar básicamente va a ser esta de superficie, que está en dos dimensiones. Esta de acá, la que está en dos dimensiones. ¿Qué nos dice esta de la superficie? Que justamente es parecido a lo que nos mencionaba Ancali, ¿no es cierto? Nos decía que la cuenca hidrográfica es una superficie, es un territorio que está delimitado justamente por lo que son los puntos más altos o las divisorias topográficas, ¿sí? Estas divisorias topográficas también se conocen como divisorias de agua y funcionan como una división de la red hidrográfica o de la red de drenaje. Es por eso que este espacio que está delimitado por las curvas topográficas, por los puntos más altos, tiene un drenaje en común y que al final va a desembocar todo este drenaje en común en un solo punto. Desde el punto de vista del otro concepto, desde el concepto de volumen, adicionalmente a este concepto de las... Voy a quitarme de esta presentación para que ustedes puedan leerlo. Adicionalmente, ¿no es cierto? Adicionalmente al concepto de la superficie, dentro de este concepto de volumen, también se maneja lo que es un volumen de profundidad. Quiere decir que en este caso también nosotros vamos a manejar lo que son aguas subterráneas, porque lógicamente la parte de la hidrogeología, la parte de la estructura de los suelos, también influye en los procesos de movimiento dentro de nuestra cuenca hidrográfica, ¿sí? Entonces, en este caso, existe también una profundidad. Les decía que en mayor parte nosotros vamos a quedarnos con esta parte de la superficie, porque nosotros, nuestro campo de conocimiento como ingenieros forestales, nos permite manejar aguas superficiales. El manejo de aguas subterráneas requiere ya de un conocimiento mucho más profundo de hidrogeología, para lo cual se necesitan bases profundas de geología, profundas de hidrología. Por eso es que nosotros vamos a quedarnos con este primer concepto de acá. Hasta ahí, no sé si tienen dudas, consultas, por favor. ¿Dudas, consultas? No, Inge. Muy bien. Ahora, aquí tenemos... Yo sí, Inge, perdón, yo sí tenía una pregunta. Cuéntame. ¿Cuál es el significado de cotas? Decía ahí en un término. No creo. De vuelta a primer semestre. Topografía. ¿Cotas? Ajá. No había escuchado ese término. En topografía, las cotas son los puntos más altos, ¿sí? Tranquilo. Si es que no lo escuchaste, no lo escuchaste. Las cotas son los puntos más altos. Las cotas, ¿sí? Las cotas son las divisorias topográficas, las líneas topográficas. ¿Ustedes manejaron cartas topográficas? ¿Manejaron? ¿Aló? Señor Rosero. Sí, teledetección y GIS. Teledetección. Ya, por ejemplo, miren, ustedes, por ejemplo, tienen una cuenca acá. Y ustedes vieron que en las cartas topográficas habían unas liñitas así. Chin.
sin, ¿no es cierto? Estas liñitas tenían una altura, por ejemplo, 500. Uy, está medio difícil. Este de acá, 1000. Está medio difícil trabajar aquí. Esperen un segundito. Ya, muy bien. Listo, ¿no? 500, 1000, etcétera, etcétera. Con eso, estos son las cotas, es decir, las alturas. Es otra forma de decir alturas, las cotas. Entonces, las cotas más altas justamente indican los puntos de altura más altos, ¿ya? A eso se refiere la parte de las cotas. No sé si ahí te queda más claro, Sí, por favor. sí. El término nomás no era relacionado. No lo había podido escuchar. ¿Se puede relacionar con las curvas de nivel, Inge? O sea, Claro, eso te digo, es otra forma de hablar de la altura. La cota es la altura. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una imagen de una cuenca hidrográfica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, acá nosotros vamos a observar todos estos elementos que conversamos en el concepto. Primero, una cuenca hidrográfica es una superficie. El límite de esta cuenca hidrográfica que yo les he puesto como ejemplo está dada con esta línea negra. Si nosotros podemos observar en esta imagen tridimensional, o que asume la parte de la tridimensionalidad, podemos observar que este límite justamente va pasando por los puntos más altos. ¿Sí? Podemos ir observando, pasa por los puntos más altos. Estos puntos más altos son las cotas más altas y adicionalmente se las conoce como divisoria topográfica y divisoria de aguas. Divisoria topográfica está clarísimo, ¿no? Divisoria topográfica, ¿por qué? Porque topográficamente delimita el punto más alto. Divisoria de aguas, ¿por qué? Imaginemos nosotros que tenemos acá una precipitación, ¿ya? Vamos a... Uy, está muy bajito ese color. Inge está dibujando algo de pronto. Sí, por eso te digo, estaba muy bajito. Ahí ya le deben ver. No, creo que por lo que se puso al frente de la diapositiva. Color azul está, creo. Sí, en color azul está. Déjenme disfrutar a mí también de la cosa nueva que acabo de descubrir. Qué chévere verme en la diapositiva, ¿no? Ya, a ver, ahí están. Ahí sí ya debes ver la lluvia. ¿Estás viendo la lluvia? No, yo no veo nada. Solamente veo la imagen. ¿El resto de compañeros sí ve la lluvia? Sí, yo sí veo. Yo sí veo. A ver, usted apaga, reinicie su computadora. Ya. Me salgo ya, mente. Bueno, a ver, es una divisoria de aguas. ¿Por qué? Imaginemos nosotros una precipitación, ¿ya? Esta precipitación va a caer sobre la superficie, pero es aquí, justamente nos sirve como un divisor, ¿no? El agua que cae hasta este punto va a alimentar esta cuenca hidrográfica, mientras que el agua que cae por este lado, lógicamente, va a alimentar esta otra cuenca hidrográfica. Es por eso que también el límite topográfico se conoce como divisoria de aguas. ¿Claros con ese concepto, por favor? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ya, muy bien. Entonces, por eso es que nuestra... Déjenme coger otro color rosita mejor. Es por eso que se conoce dentro de nuestras cuencas hidrográficas a este punto de acá, o este límite, como divisoria topográfica o también como divisoria de aguas. Otra cosa que nosotros observábamos es que nos decía que tiene un drenaje en común. ¿Por qué? Ustedes ven que por la misma formación topográfica de mi cuenca hidrográfica se van generando los diferentes cursos de agua, ¿ya? Estos diferentes cursos de agua, todos van a alimentar un drenaje en común. ¿Qué quiere decir? Que van a salir en un punto establecido, ¿ya? Desde este punto se genera todo el drenaje. Toda el agua de la cuenca va a un punto. Eso se refiere a esta situación del drenaje en común. Que toda el agua que cae sobre mi cuenca se va a un punto en común. Ahora, ¿quién establece este punto?
Quien establece este punto es el investigador, ¿cierto? Es el investigador que quiere básicamente estudiar una cuenca, ¿ya? Entonces, bueno, si mi interés es estudiar la cuenca del río Tahuando, pues pongo este punto de interés sobre el río Tahuando. Si quiero estudiar la cuenca del río Ambi, pongo este punto de interés en función de la cuenca del río Ambi, en el río Ambi, ¿no es cierto? Y así yo tengo que cerrar mi cuenca hidrográfica. Voy tomando algunas notas para acordarme lo que ya hablamos. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces acá nosotros podemos observar lo que es una cuenca hidrográfica con todos los conceptos. Y es por eso que les decía que también en la mayor parte del concepto nosotros vamos a manejar el concepto bidimensional de la superficie, porque es muy complejo para nosotros comprender las relaciones internas dentro de lo que es el suelo de los movimientos de flujo subterráneo, debido a que acá ya vienen algunos conceptos mucho más fuertes de lo que es la parte hidrogeológica. Hasta ahí, ¿dudas, consultas, por favor? ¿No? Por el momento no, Inge. Muy bien. Ahora, otra situación importante para comprender dentro de lo que es el manejo de las cuencas hidrográficas es que ya tenemos un concepto desde el punto de vista territorial. Sabemos que una cuenca hidrográfica es una unidad superficial que está delimitada por los puntos más altos, que son conocidos como divisorias topográficas o divisorias de agua, que tienen un drenaje en común y todo el agua que cae sobre nuestra cuenca va a desembocar en un solo punto que lo establecemos nosotros como investigadores. Pero adicionalmente, nosotros tenemos que comprender que una cuenca hidrográfica es un sistema. Y es un sistema tanto en la parte ecológica como en la parte social, ¿no? ¿Por qué? Es un sistema primeramente porque está compuesto de varios elementos, ¿no es cierto? En este caso, como un ejemplo, se le ha dividido acá en subsistemas. La cuenca hidrográfica como tal debe ser considerada primeramente como un subsistema biofísico, ¿sí? El subsistema biofísico es todos los elementos naturales que componen nuestra cuenca hidrográfica, que tienen entradas y salidas, ¿no? Tenemos acá en los elementos biofísicos de nuestro subsistema biofísico la atmósfera, por ejemplo, ¿no es cierto?, que obviamente va a tener relación justamente con el clima. Vamos a tener que aquí analizar el suelo, el subsuelo, la hidrología, la flora, la fauna. Esta es la primera parte, que es el subsistema natural. Y eso es de donde nosotros vamos a partir. Eso es donde nosotros tenemos un mayor grado de conocimiento, ¿no es cierto?, porque es nuestra formación. Nuestra formación está justamente establecida en ciencias de la vida. Y dentro de las ciencias de la vida, todos estos elementos nosotros los hemos aprendido. Atmósfera, clima, suelo, subsuelo, hidrología, flora, fauna. Estos son los elementos que nosotros manejamos con mayor experticia. Sin embargo, el sistema cuenca es un sistema extremadamente complejo. Si nosotros manejásemos solo la parte biofísica, sería muy fácil de poder manejarlo. Cuando se complejiza el manejo de una cuenca hidrográfica es cuando lo comprendemos como sistema total. Y dentro de este sistema total está también incluido un subsistema social. Y el subsistema social obedece justamente a las características antropogénicas de los diferentes pobladores, de las diferentes poblaciones que se establecen dentro de una cuenca hidrográfica. Dentro de esto, creencias, normas, pautas, tecnología, etcétera, etcétera. Elementos económicos, por ejemplo, densidad de población, por ejemplo, actividades productivas, por ejemplo, relación, ¿no es cierto? Por ejemplo, unidades de producción, por ejemplo, tenencia de la tierra. Todos estos elementos son fundamentales en el manejo de una cuenca hidrográfica y complejizan muchísimo el manejo de una cuenca hidrográfica. Los elementos demográficos, que les había mencionado acá, que son justamente la cantidad de población, cómo está distribuida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros manejamos una cuenca hidrográfica, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para poder
manejarlo. Ahora, quiero hacerles una consulta, ya con esta información que hemos observado, hemos visto, hemos analizado. Me faltaba la señorita Tocagón. Antes de hacerle la consulta, discúlpenme un segundito, un poco de agua. Listo. Señorita Tocagón, por favor. Encienda su cámara, encienda su micrófono. No sé. ¿Se ve bien? No le veo. Solo la foto le veo. Qué alegre que se le ve en esa foto, pero... Un ratito, no sé qué pasa. Ahí, creo. Sí. Ya, ahí sí le veo, ¿no? Ya, a ver, una consulta. Con todo esto que hemos hablado. Cuando yo le digo, por ejemplo, usted tiene que manejar una cuenca hidrográfica. ¿Qué imagina en esa cuenca hidrográfica? ¿Qué ve sobre esa cuenca? Principalmente lo que es la caída de agua alrededor, que se encuentran especies, más que todo vegetación, poblaciones. Eso. Okay. Muy bien, no, tranquila, solo estoy consultando, ¿no es cierto? A ver, señor Rosero, usted tampoco participó en la última pregunta. La misma consulta que a la señorita Tocagón. Si yo le digo, ¿no es cierto? Tiene que hacer usted un manejo de cuencas hidrográficas. ¿Qué ve en la cuenca? Usted escucha cuenca y ¿qué se imagina dentro de la cuenca? Bueno, dentro de la cuenca, como concepto general, vendría a ver el río que desemboca, también vendría a ver la lluvia, ¿no? Principalmente el agua que se almacena en la cuenca. También podría ser, ¿qué vendría a ser también? La capa vegetal que puede existir en la cuenca, no sé, tal vez. Ya, estoy bien. Un poco bien. No, está bien. Yo le estoy preguntando su percepción. Cuando yo le digo, tiene que manejar la cuenca, ¿qué ve? Señor Vega, por favor. Sí, qué buenos días. Señor Vega, en función de lo que escuchó, de lo que mencionaron sus dos compañeros, ¿qué ve usted como elementos comunes en lo que ellos hablaron? Los dos. O sea, el lugar donde desemboca la cuenca, o sea, donde capta todo el agua que es producto de las descorrentías o de las lluvias, eso mencionaron, la superficie en este caso. A ver, no le pregunto a usted qué es lo que cree usted que es común o no, sino, a ver, usted es alguien que está escuchando desde fuera a los dos compañeros. ¿Qué les llamó la atención de los dos que fueron conceptos muy, muy parecidos o que fueron cosas que ellos compartieron? ¿Qué mencionaron en común? Lo que sería el agua en este caso, o sea, ¿de dónde proviene esto? Eso. Ya, listo. ¿Alguien tal vez alguna participación? ¿Quieren hacer algún comentario justamente de los dos compañeros iniciales que participaron? ¿Qué mencionaron en común o qué les llamó la atención de que haya sido parecida a alguna participación de la otra? ¿Alguien? Podría ser la asociación de las microcuencas para que desembocan en la cuenca. No sé, yo no les escuché hablar de microcuencas, ¿no? O sea, yo asumo eso. O sea, yo pienso que, o sea, una microcuenca sería un río y después la cuenca sería donde o sea, prenda la cámara cuando hable. A ese vamos a llegar en nuestra regla. Ya. Bueno. O sea, que en común, o sea, de lo que es el elemento agua, ¿no es cierto? Pero en común lo que ellos hablaron es de que
hablan de cuenca, hablan de lo que es el elemento biofísico más que todo, ¿no? O sea, lo que es el agua, lo que es el relieve, por la escorrentía y todos los factores ambientales que están comprometidos en la formación de esta cuenca. Ya, perfecto, muy bien, Alexei. Justamente en el último punto es donde le diste en el clavo, justamente es a lo que yo quería llegar un poquito en la parte de la profundización. Justamente los dos compañeros hablaron, el momento que les dije, a ver, ustedes tienen que hacer un manejo de cuencas, hablaron acerca de la parte biofísica, y es lo que les decía al inicio, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros más manejamos por nuestra formación. Cuando yo les decía, ¿qué imaginan? Hablaban todos de la parte biofísica, del agua, de la vegetación, de la cobertura vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de las dos personas, cuando le dije, ni siquiera mencionó, ni en el más mínimo de las discusiones, la parte del ser humano, ¿cierto? Antropogénica. Y realmente es, como les acabo de mencionar, es el elemento más complejo y más importante dentro del manejo de la cuenca. Porque ¿para qué hago un manejo de la cuenca? Es para satisfacer, ¿no es cierto?, las necesidades que tienen los pobladores que están sobre una cuenca hidrográfica. ¿Y por qué hago esta pequeña reflexión? Porque claro, cuando nosotros vemos las imágenes de las cuencas, cuando hablamos de las cuencas, cuando hablamos de manejo de cuencas y todo lo demás, y por nuestra propia formación tenemos ese sesgo siempre a idealizar una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica, las montañitas, el río, por ahí un par de animalitos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que concebir a la cuenca como realmente es. Tomen en cuenta que todos los elementos, ¿no es cierto? Todos los seres humanos que existimos en el planeta nos desarrollamos sobre una cuenca hidrográfica. Todos. ¿Qué quiero decir? Que el manejo de una cuenca hidrográfica, si bien en sectores o en partes rurales puede ser conceptualizada como la idealización del río, las montañitas, el sol sonriente por ahí, también tiene situaciones tan complejas como las cuencas en donde existen asentamientos, ciudades y demás. Y es por eso que acá uno de los subsistemas que está por separado es el subsistema demográfico. Ustedes saben, la ciudad de Ibarra está sobre una cuenca, ¿ya? Está sobre la cuenca del río Tahuando, que es categorizada como una subcuenca según su magnitud, pero está ahí, ¿no? Y es por eso la realidad que nosotros observamos del río Tahuando. Como les digo, ¿a qué acoto con esta reflexión? Es que no siempre una cuenca hidrográfica es el ideal que nosotros tenemos en su totalidad, sino que tiene diferentes matices en función de la diferente distribución, el tamaño de la cuenca hidrográfica y la ubicación de la cuenca hidrográfica. Y es por eso que es importante que nosotros empecemos a manejar el concepto de la cuenca hidrográfica tal cual como lo tenemos acá, como un sistema realmente, con entradas y con salidas. Un subsistema con interrelaciones bastante complejas y que la complejidad de la parte ambiental se ve superada y por mucho por la complejidad de las relaciones antropogénicas dentro de la misma. Por eso necesitamos acá, para hacer un manejo adecuado, los conceptos que yo les había hablado al inicio. Necesito conocer meteorología, necesito conocer edafología, necesito conocer para la flora todo lo que es la parte de ecología, silvicultura, agroforestería, la parte de la fauna, ¿no es cierto? Agroforestería también, para manejar las silvopasturas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la formación me da. Y para manejar esto son competencias complementarias que también nosotros vemos durante nuestra formación, ¿no? Para eso ustedes tienen algunas asignaturas que nos van a permitir a nosotros entrar acá. Economía, etcétera, etcétera. Elaboración de proyectos, etcétera. Ahora sí, concepción de la cuenca desde ese punto de vista de un sistema. Siempre tenemos que verla como es, ¿no? Con el complejo funcionamiento que tiene la cuenca hidrográfica. No idealizar a la cuenca hidrográfica simplemente desde el punto de vista biofísico. ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, por favor? No, Inge. No, Inge. Perfecto.
Continuamos. Una cuestión que va un poco relacionada con los conceptos iniciales que yo les decía de superficial y tridimensional es esta, ¿no? Nosotros podemos llegar a tener dos conceptos que no deben ser confundidos. Tenemos una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrogeológica. Como ingenieros forestales, nuestra competencia va a quedarse en esta cuenca hidrográfica. La cuenca hidrogeológica comprende conceptos más allá a los que están dentro de nuestra formación. La cuenca hidrográfica es aquella cuyo concepto ya lo marcamos, el de superficie. La cuenca hidrogeológica es la cuenca, ¿sí?, de aguas subterráneas, misma que puede coincidir o no con la cuenca hidrográfica o topográfica. En el caso de la cuenca hidrogeológica, la divisoria de aguas está establecida por un sistema de flujo subterráneo. Para que quede un poco más claro, observemos esta imagen. Si nosotros observamos esta línea verde, representa el suelo, la cobertura superficial. Y nuestra cuenca hidrográfica estaría dividida justamente por el punto más alto de esta montaña. ¿Por qué? Porque divide el agua que va para esta cuenca y el agua que va para esta otra cuenca. Cuando hablamos, en cambio, de una cuenca hidrogeológica, no necesariamente va a coincidir con la divisoria topográfica. En este caso, por ejemplo, tenemos un material impermeable en el subsuelo de nuestra cuenca y observamos que la divisoria de aguas subterráneas está en este punto. Quiere decir que gran parte del agua que va a llover en esta cuenca hidrográfica y que va a infiltrar, en vez de alimentar la cuenca hidrográfica, le va a alimentar a la otra cuenca hidrográfica. Esa es la diferencia entre cuenca hidrográfica e hidrogeológica. Como les digo, nosotros a estos elementos que son un poco más complejos, el entendimiento del movimiento de las aguas subterráneas, no le vamos a dar tanto manejo, sino que nos vamos a quedar en el balance de las aguas subterráneas. Y obviamente están aquí unas aguas de humedad en el suelo, las aguas provenientes de la infiltración. Esas son unas pequeñas diferencias que nosotros tenemos que tenerlas claras en el momento que vamos a hacer el manejo de una cuenca hidrográfica. ¿Dudas aquí? Repetir, Inge, eso no le escuché muy bien porque se me fue el internet. Bueno, lo que les mencionaba es que nosotros tenemos una diferenciación entre una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrogeológica, ¿sí? O hidrológica, ¿ya? Es un concepto un poco que muchas veces confundimos, ¿no? Y simplemente les quiero aclarar para que manejemos bien el término. No es lo mismo manejar una cuenca hidrográfica que una hidrológica. La cuenca hidrográfica se refiere al manejo de la cuenca como lo conocemos y la parte de las aguas superficiales. En este caso, la divisoria topográfica divide, ¿no es cierto?, el movimiento de las aguas superficiales. En el caso de la cuenca hidrológica o hidrogeológica, la divisoria está dado por una divisoria subterránea que puede o no coincidir con la cuenca hidrográfica o con la divisoria topográfica, por lo cual el agua subterránea de esta cuenca hidrográfica, en vez de alimentar la misma cuenca, llega a alimentar la cuenca vecina. Esa es la diferencia entre la una y la otra. Lo que les mencionaba es que para quedar claros, el movimiento de estas aguas subterráneas requiere de conocimiento hidrológico, geológico más especializado, y es por eso que nosotros vamos a quedarnos en el manejo de la cuenca hidrográfica. Espero que esté claro ahí, sí. Y no sé si tienen dudas o consultas, por favor, hasta este punto. Si no hay dudas, consultas, 1 hora más de clase, 5 minutitos de break y volvemos. Pasamos ahora a otro concepto básico que algo nos mencionaba el señor Albornoz acerca de una cuenca, una subcuenca y una microcuenca. Nosotros tenemos la idea, ¿no es cierto? Y que es una idea correcta, de que obviamente en función del tamaño nosotros vamos a establecer estas categorías. Una cuenca es un sistema integrado por varias subcuencas
y varias microcuencas. Una subcuenca es un conjunto de microcuencas, ¿no es cierto? Y una microcuenca es un área de drenaje pequeña, establecida, ¿no es cierto? En función de su área, observamos que la cuenca tiene mayor superficie, la subcuenca sería una pequeña parte de la cuenca, y una microcuenca sería una pequeña parte de la subcuenca. Eso es lo que nosotros podemos observar dentro de lo de la presentación. Ahora, ¿pero qué define una cuenca? ¿No es cierto? ¿Qué define una subcuenca? ¿Cuántas subcuencas debe tener una cuenca para llamarse cuenca? ¿Cuántas microcuencas debe tener una subcuenca para llamarse subcuenca? Para evitar esa subjetividad, porque para mí lo que es grande puede ser que para cualquiera de ustedes sea pequeña, se establece una división en función de la superficie. ¿Ya? Tenemos que una microcuenca va a ser toda aquella, ¿no es cierto?, que esté comprendida en una superficie entre 4.000 y 10.000 hectáreas. Una subcuenca, en cambio, va a ser aquella que esté entre 10.000 y 100.000 hectáreas. Mientras que una cuenca va a ser aquella que esté entre 100.000 y 300.000 hectáreas. Finalmente, todo, ¿no es cierto?, todo cuerpo hidrográfico, o toda red hidrográfica, mejor dicho, que tenga una superficie mayor a las 300.000 hectáreas, se considerará como un sistema hidrográfico. Y lógicamente un sistema hidrográfico va a ser un conjunto de cuencas, ¿no? Porque va a haber más de una cuenca dentro de este sistema hidrográfico. Es así como nosotros podemos definir justamente estas divisorias en función de la superficie. Ahora, esta clasificación es una de las múltiples clasificaciones que se pueden dar en función de lo que es las cuencas, ¿no? Existe otro tipo de clasificaciones, ya las vamos a ver a posterior. Esta es la más importante, lógicamente, una clasificación en función de su superficie. Ahora, veamos qué partes nosotros podemos observar, identificar dentro de una cuenca hidrográfica. Comúnmente, nosotros vamos a poder determinar en una cuenca hidrográfica diferentes partes. Vamos a tener en una cuenca hidrográfica una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja. ¿Por qué alta, media y baja? Está en relación a lo que es su altitud y en lo que es su sistema de drenaje. Desde el punto de vista de nuestro campo de acción como ingenieros forestales, la parte más importante para el manejo de la cuenca hidrográfica va a ser la cuenca alta, porque justamente, por lo general, las cuencas altas, al estar en cotas altitudinales superiores, todavía mantienen vegetación natural, vegetación nativa, por lo general, ¿no? Llámese páramos, bosques, ecosistemas altoandinos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros tenemos mayor accionar. Otro de los puntos claves dentro de las cuencas altas y por qué es tan importante su manejo es que las cuencas altas es en donde se generan las vertientes, ¿sí? Es en donde se generan las vertientes, ¿ya? Ahora, existe una relación natural entre la vegetación y la generación de estas vertientes. ¿Por qué? Porque lógicamente la cobertura vegetal ayuda que el agua de precipitación que cae sobre nuestra cuenca hidrográfica se mantenga dentro del sistema, ¿ya? Existen algunos elementos que van a influir, que lo vamos a ver con mayor profundidad ya cuando entremos a la parte de balance hídrico. Pero es entonces la cuenca alta una de las partes más importantes y en donde nosotros como ingenieros forestales tenemos mayor campo de acción. ¿Por qué? Por la presencia propia de ecosistemas de tipo forestal. ¿Ya? Ahora, en la cuenca media, ¿cómo defino la cuenca media? Por cuestión de altitud, estaría en la parte de la mitad de la altitud. Pero adicionalmente, en la cuenca media es en donde empiezan a juntarse todos los cursos que empezaron a generarse en la cuenca alta y nosotros podemos ya definir el cauce principal de mi cuenca, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando, como les decía, en la cuenca del río Tahuando,
En donde empieza el río Tahuando es en donde yo puedo marcar que empieza la cuenca media. ¿Por qué? Porque ahí tiene un curso definido el cauce principal de mi cuenca. ¿Ya? Y la cuenca baja, básicamente, es la parte con las cotas más bajas dentro de mi cuenca. ¿Ya? Y en donde nosotros ya vamos a no tener más afluentes principales dentro de mi cuenca hidrográfica. Estas serían las partes de la cuenca. Otra forma como se conocen a esta cuenca alta, media y baja, también son como la zona de cabecera, correspondiente a la cuenca alta, la zona de captación, que es la zona de la cuenca media, y la zona de emisión, ¿no es cierto?, que es justamente la cuenca baja. Otra forma de cómo nosotros podemos conocer estas partes de mi cuenca hidrográfica. No sé si tienen dudas, preguntas, igual recordarles que en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, consulta, pueden mencionármelo para parar y poder responderlo. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿No? No. Pasamos. Los mismos conceptos, algunos ya los vimos, ¿no es cierto? La divisoria de aguas, que eran las divisorias topográficas, estas líneas imaginarias que dividen el agua para una u otra cuenca, y el concepto principal de acá, que es el río principal o el cauce principal. El río principal o cauce principal, primero que nada, es en donde yo pongo el punto de aforo o el punto de interés, ¿ya? Segunda cosa importante es que suele ser el río más largo dentro de mi cuenca hidrográfica. Adicionalmente, lógicamente, al ser el punto de aforo, es el punto donde mayor caudal voy a tener. ¿Por qué? Porque a este punto desembocan todas las aguas que vienen de toda la cuenca. Desembocan en un solo punto. Al desembocarse en un solo punto, aquí es en donde yo tengo mayor cantidad de caudal. Otra cosa importante del cauce o río principal es que el cauce o río principal le da el nombre a la cuenca hidrográfica. Por ejemplo, si el río principal es el río Tahuando, la cuenca es la cuenca del río Tahuando. Si mi río principal es el río Ambi, la cuenca es la cuenca del río Ambi. Si mi río principal es el río Mira, mi cuenca es la cuenca del río Mira. ¿Dudas, preguntas con esto? No, Inge. Muy bien. Otra situación que nosotros tenemos que aprender son lo que son los afluentes y lo que son los efluentes. Los afluentes son aquellos cursos de agua que alimentan a mi red hidrográfica. Por ejemplo, miren, yo tengo acá mi río. ¿Sí ves ahí, Alexei? El puntero no veo. ¿No ves la línea roja, en serio? ¿No? ¿El resto, ven? Sí, yo sí veo. Sí se ve, Inge. Creo que no se te ve porque estás en el teléfono y en la compu. A mí me pasa lo mismo, pero no veo en el teléfono, pero sí en la compu. Ah, ok. Pero yo no tengo teléfono. No sé, ¿no ves? A comprar compu nuevo. No, debe ser algún problema de tu aplicación. Pero igual, recuerda que todo se queda grabado y por ahí, si es que tienes dudas, lo puedes ver. Si no, no sé si lo estás viendo desde la aplicación o desde la web. Eso también puede ser. No, desde la aplicación. O sea, es que esta compu es nueva y no le cacho cómo es. Ya, lo otro que puedes hacer es no lo veas desde la aplicación, velo desde la web y ves si es que ahí te sale, que puede ser también. Muy bien, entonces, a ver, lo que les mencionaba, un afluente es aquel que alimenta a mi curso principal. Imaginemos nosotros que este es mi cauce principal, es el río que yo voy a estudiar, esta línea que yo dibujo acá. ¿Ya? Un afluente sería un curso con menor caudal, es decir, más pequeñito, que alimenta a mi cauce principal. Sería este más delgadito, miren. Paj, 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 paj. Estos ríos, ¿no es cierto?, serían afluentes. ¿Por qué? Porque alimentan de agua a mi cauce principal. Y tenemos el otro caso que sería un efluente. Un efluente, en cambio, es lo contrario, ¿no es cierto? Es aquel que
le quita agua a mi cauce principal. Los efluentes principalmente son de tipo artificiales, como por ejemplo la imagen que tenemos acá. Tenemos mi cauce principal y lógicamente yo hago una estructura artificial para parte del agua que está en mi curso vaya a otro lado. Básicamente se lo hace en proyectos de riego, en proyectos multipropósito, en hidroeléctricas, en donde desvío parte de mi caudal para llevarlo a un curso diferente del curso natural. Aunque también existe efluentes de tipo natural, no son exclusivamente artificiales. La mayor parte son artificiales, sí, pero existe también de forma natural. Podemos tener una división de ríos, podemos verlo en los deltas, etcétera, etcétera. ¿Qué más conceptos? Bueno, vamos a ver clasificaciones de las cuencas hidrográficas. Cuando hablábamos de cuenca, microcuenca, subcuenca, les había dicho que esa es una de las múltiples clasificaciones que podemos nosotros tener. Y a las cuencas hidrográficas podemos clasificarlas dependiendo del criterio con el cual nosotros queramos trabajar. El primero es el tamaño, que básicamente tiene relación con lo que hablamos ya, cuenca, microcuenca, subcuenca, cuencas grandes, medianas y pequeñas. Obviamente cada una tiene su correspondiente, cuenca, subcuenca, microcuenca. Podemos nosotros inclusive en algunas situaciones geográficas poder tener cuencas que tienen o están dominadas por un tipo de ecosistema específico y por lo cual lógicamente toman su nombre, ¿no es cierto? Podríamos tener cuencas áridas, cuencas tropicales, cuencas frías, cuencas húmedas. En nuestro caso estaríamos trabajando con cuencas tropicales. ¿Por qué cuencas tropicales? Porque nosotros justamente estamos en la zona tropical, ¿no es cierto? Ya. Podemos tener cuencas clasificadas por su objetivo. Podemos que por su objetivo pueden ser cuencas hidroenergéticas, aquellas que están destinadas a la producción de energía hidráulica, aguas para consumo poblacional, en el cual tenemos cuencas hidrográficas que específicamente su objetivo de uso o el objetivo más idóneo que nosotros le hemos visto es proveer agua para riego también, para navegación, para ganadería. Dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar, podemos clasificar. Existe una clasificación también conocida como por su relieve, en la cual nosotros tenemos cuencas planas o de llanura y cuencas de montaña. En nuestro caso específico, nosotros nos vamos a encontrar con cuencas de montaña. No vamos a manejar cuencas de llanura. Cuencas de montaña, ¿por qué? Porque lógicamente nosotros, al estar atravesados por la cordillera de los Andes, la formación está dominada justamente por esta formación topográfica. Las cuencas de llanura se las puede observar en grandes llanuras, en grandes pampas, como la parte argentina, como la parte de los Venezuela, como la parte de Brasil, en donde la formación topográfica es menor. Difiere la una de la otra muchísimo. La cuenca de montaña prácticamente es todo lo que hemos visto, todas las divisorias topográficas, esto del drenaje en común, etcétera, etcétera. La cuenca de llanura, el movimiento de aguas es bastante lento, es casi imperceptible al ojo humano ver a dónde va el movimiento, al ser cuencas totalmente planas. El movimiento de las aguas más bien está dominado por el incremento y disminución de la capa freática, y eso es lo que domina el movimiento de las aguas. Entonces es más complejo manejar cuencas de llanura y delimitar cuencas de llanura. Podemos también, otra clasificación que es muy común y muy importante, es por la dirección de las aguas. Tenemos cuencas exorreicas o abiertas. ¿Qué son las cuencas exorreicas o abiertas? Acá tenemos la imagen A, que justamente menciona la cuenca exorreica. Las cuencas exorreicas son aquellas que su cauce principal desemboca en un cuerpo hidrológico mayor. Este cuerpo hidrológico mayor puede ser un río de mayor cauce, el mar, ¿no es cierto? Estas son las cuencas exorreicas. Ahora, las cuencas endorreicas son conocidas como cuencas cerradas. Estas cuencas cerradas tienen la particularidad de que no desembocan sus aguas en un río de cauce más grande o en el mar, sino que se quedan las aguas estancadas en un solo punto. Estas son, ejemplo, los lagos, ¿no es cierto? Entonces, toda el agua de la cuenca que cae sobre mi lago se almacena dentro de este cuerpo hidrográfico que es el lago. Hay que tener mucho cuidado porque existen algunos lagos que pueden tener salida. Cuando el lago
tiene salida, ya no es una cuenca endorreica, sino es una cuenca exorreica. ¿Por qué? Porque tiene salida. El agua que cae al lago sale en algún momento a otro cuerpo hidrográfico. En el caso de los lagos que no tienen salida, eso es una cuenca exorreica. Tenemos las cuencas arreicas, que son propias de las cuencas de llanuras, en donde el movimiento vertical de las aguas es mucho mayor que el movimiento horizontal. Esto dado por justamente la topografía. Al ser planas, las aguas, en vez de dirigirse de forma horizontal sobre la superficie, más rápido se evapora o se infiltra. Como les digo, estas cuencas arreicas son propias de cuencas planas o de llanura. Y esta es la clasificación o una de las clasificaciones de las cuencas hidrográficas. No sé si tienen dudas, consultas hasta ahí, por favor. ¿No? Continuamos. Inge, yo tengo una duda, pero no creo que sea tan afín del tema. No, claro, dígame, pero. Ya, en cuanto a las cuencas endorreicas que decía, por ejemplo, de las lagunas, ¿cómo haríamos en ese caso para que el agua no se estanque en ese punto? Porque no tendría una salida para que todos los sedimentos y desechos salgan. En ese caso tú no puedes hacer nada, ¿no? Es una formación natural. Una cuenca endorreica es su formación, la formación topográfica, la formación geológica. Es decir, que tú no puedes evitar que el agua dentro de esa cuenca vaya a un solo punto. Es la naturaleza propia. Para tú sacar esa agua, deberías hacer primero infraestructura civil, podrías hacer un canal, que justamente del canal saques de ahí. Necesitarías bombas, porque obviamente al ser una cuenca endorreica, la propia gravedad con la que el movimiento de las otras aguas se funciona no aplicaría acá, así que necesitarías una bomba para sacar el agua. Ahora, si el problema realmente es no el que vaya el agua ahí, porque obviamente tú quieres mantener el lago, sino evitar lo que sería el tipo de sedimentación y erosión, lógicamente ahí lo que tienes que hacer es un manejo adecuado del suelo. Un manejo adecuado del suelo, ¿qué quiere decir? Lógicamente, evitar la erosión. ¿Cómo vas a evitar la erosión? En zonas de alta pendiente, en donde el suelo es más susceptible a procesos erosivos, vas a ubicar diferentes técnicas de conservación y manejo de suelo. Plantación de árboles, estructura de camellones, estructura de terrazas. En caso de que sean cuencas agrícolas, lógicamente implementar sistemas de protección de suelo para lo que es el regadío, para poder mantener el suelo lo más posible. Eso es lo que tú puedes hacer. Evitar que el agua vaya a la laguna no lo puedes hacer, a menos que hagas un surco alrededor de toda la laguna y demás, pero realmente no se lo puede hacer. No sé si con eso te contesto. Gracias. Ya, muy bien. Ahora, si la preocupación va por lo de la laguna Yaguarcocha, ahí obviamente es un claro ejemplo de un pésimo manejo de una cuenca hidrográfica. En este caso, si bien es una laguna, no es tan endorreica, ¿no? Esta sí tiene salidas, tiene algunos canales de salida de agua, pero claro, la mayor parte de su comportamiento es como una endorreica. Ahí es un claro ejemplo de un mal manejo, primero por la misma pista que se le ocurrió a alguien hacerlo alrededor de la laguna. Turísticamente es hermoso, ¿no es cierto? Te permite ir y pasear por allá. Ecológicamente es terrible, ¿por qué? Porque estás cortando la alimentación del agua. Ahí sí, por ejemplo, mira, están evitando que las aguas de las precipitaciones que deberían alimentar toda la cuenca lleguen hasta la laguna, porque al haber una carretera, dentro de la carretera pones los surcos, las cunetas, ¿no es cierto? Y existe un sistema de drenaje, etcétera, etcétera. Se permitió que en un cuerpo tan susceptible y limitado se generen todo lo que es los desechos de un pueblo que cada vez está creciendo más a ese sitio en común, y se cambió toda la cobertura vegetal original de los alrededores. Entonces, claro, ahí tienes un detonante total. En ese caso, que ya está totalmente contaminada, ¿qué te queda? Simplemente hacer ingeniería dentro de la cuenca, ¿no es cierto? Es lo que se está haciendo o se hizo en algún momento con la parte del dragado de la cuenca para eliminar todos los desechos, sedimentos y demás que existían en la cuenca. Y posteriormente, para el tratado de las aguas, lógicamente ya hay que entrar en tratamientos de aguas